Buenos días a todos. Estamos la mayoría. Ahora vamos a empezar. Creo que quedó pendiente algún ejercicio. Creo que no. Le mandé yo a revisar los que venían en la idea de lo que estábamos trabajando. A ver, voy a mostrar acá en pantalla cómo estábamos. Em, a ver si puede ver ahí. Estábamos nosotros terminando esta idea de ortogonalidad, complemento ortogonal. Y ver unos ejercicios que quedaron para que la revise usted. De todas maneras, vamos a hacer una recopilación. Verá, esta semana vamos a intentar terminar esta idea de proyección. Veríamos algunos ejercicios representativos. Y la siguiente intentaríamos hacer una evaluación de estas ideas. Verá, estábamos... ¿Cuáles en el E? Algunos hicimos. Por aquí, la idea de Producto Interno, construir una base ortogonal, calcular por acá el complemento. Y algunas otras preguntas que hacen referencia también a la distancia. Queríamos terminar más bien de ver esa idea para ahí pasar los ejercicios. Bueno, si no hay alguna inquietud sobre un ejercicio, vamos a terminar esta pequeña parte que sigue de la idea de proyección, de distancia y proyección. Bueno, ya le habíamos entendido la idea de proyección del concepto que se debió haber visto en algún momento también desde el colegio, la idea. Pero desde este punto de vista formal, eh, recordar que todo está ligado. De hecho, la idea de proyección, la idea de complemento, al tener esta suma directa entre un espacio y el espacio complemento de todo el espacio como tal, entonces pues, se puede hablar de proyección visto como ejes. Bueno, aquí formalizando un poco el asunto, cuando hablamos de proyección, habla más bien de una aplicación lineal, proyector como tal, cuya imagen simplemente es la idea de la proyección, ¿verdad? Vamos a insistir ahí, vamos a chequear un gráfico acá para empezar a entender y ver un ejercicio, una idea. Bueno, le voy a poner por acá yo una pizarra, si se logra ver, ¿no? La idea de proyección. Y pensamos en el mundo sencillo, en el 2, cuando hablábamos de los ejes, por ejemplo, coordenados, este sería, digamos, S, visto como el espacio generado por el vector 1, 0. Estamos pensando en el producto interno canónico. Y, por ejemplo, el complemento ortogonal S ortogonal sería pues el espacio vectorial formado por los vectores que le calculábamos y podríamos ilustrar que era generado por el vector 0, 1, el otro eje, ¿cierto? Entonces, cuando usted hablaba de proyección para un valor cualquiera aquí, un vector X o un vector U, el momento que usted descompone en esta idea de base, justamente surge esa idea de coordenada AB, que viene a ser literalmente la proyección. Usted le ve así, este vector proyectado en el espacio de acá, ¿cierto? Es justamente la idea del eje, el A, y en el otro, el B. Entonces podríamos decir que hay una proyección, lo que se llamaba proyección en el eje, por ejemplo, una aplicación, proyección al eje X, a donde estábamos enviando, bueno, ahí de una forma sencilla, decíamos esto podía coger los vectores de R2 y cómo los representábamos. Entonces usted coge un vector representado en los ejes coordenados. Entonces aquí simplemente era hablar de la componente en X, ¿no es cierto? Bueno, este es el concepto trivial, digamos, que vamos a intentar generalizar. Entonces la primera idea de generalización es como ahora vamos a mover los ejes, vamos a hablar de un espacio cualquiera en general. La idea de proyección va a ser más bien algo que va a caer en R2 tal cual, o sea, en el mismo espacio, en el mismo espacio. Entonces aquí sería la idea de llenarle a cero acá, ver este vector en el eje. Ese es el primer ajuste. Entonces, en modo general, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Dice, si por ahí tengo un sistema de referencia, cualquiera que sea, y tengo por ahí un espacio vectorial S, y por ahí tiene un vector U, y el general respecto al sistema de referencia.
Entonces intentamos verle a este como el eje de las X antes. Para ello, pues cobra sentido entonces hablar del proyector, perdón, el complemento ortogonal, ¿sí? Que si estuviéramos en dos dimensiones, se vería otra vez como dos ejes nada más, ¿no? Y tendríamos aquí la idea de ortogonalidad. Entonces, pensando en lo anterior, pues voy a crear entonces su descomposición. Es como descomponer al vector en sus nuevos sistemas de referencia y construir estos vectores. Entonces, al vector de acá, que le vamos a mirar como proyectado en ese, es al que se le va a definir formalmente como entonces proyección de U en S. ¿Sí? Y como esto lo puedo hacer para todo vector U, entonces describimos más bien una aplicación que se va a llamar el proyector. ¿Sí? Le anotamos de alguna manera proyector AS, que va a ir de todo, en este caso estamos hablando de dos dimensiones, de L2 en L2, a cuyo vector U envía pues esta formulita que sería proyección de U en S. Que ya habíamos visto al final de la forma, ¿no? ¿Se acuerda cómo calculaba usted? Al final tomábamos este vector producto punto por un vector director acá, que necesitábamos que sea normado, ¿cierto? O sea, la clásica formulita en este caso era simplemente producto interno del vector U con algún director de S. Estamos pensando que es una dimensión. Dice que está generado por el vector E1, por ejemplo, o el vector E, como quiera, por un vector cualquiera E. Entonces sería por el E. Y como tiene que ser normado para que no se, para que respete justamente la idea de proyección, pues viene aquí la norma. Bueno, la norma cuadrada para escribir de esa manera. Entonces a esta fórmula le vamos a llamar la proyección de un vector en S, que la empezamos a ver, ¿cierto? Sería la proyección de U en S. Pues lo que queremos generalizar es pasando a, bueno, ¿y dónde está ese ortogonal? No lo estoy usando. Lo que pasa es que la diferencia, como habíamos entendido, la diferencia del vector original menos el proyector, me da, pues, es ese ortogonal. Dicho de otra manera, es lo que se intenta explicar acá con esa versión del núcleo. Dice, es la proyección cuya imagen en S, lo puede ver acá, esta aplicación va a crear algo en S, algo en L2, perdón, ¿cierto? Es una aplicación que mueve a todo el espacio y construye algo en L2. Entonces, si usted le medita así, ¿cuáles son los vectores que se van al cero? La idea del núcleo acá. Intenta meditar ahí el núcleo de esta aplicación. Le hemos llamado proyección en S. Por definición, ¿se acuerda? Eran los elementos del espacio de salida, tal es que el valor de la función vaya a ser, o sea, tal que la proyección de S evaluada en SU me dé el vector nulo acá. En L2 no es muy difícil de ver cuáles son los vectores que al momento de proyectar me da el origen. Es justo todo ese. ¿Sí? Entonces le puede formalizar, al menos en dos dimensiones directamente, esto sería el mismo S ortogonal. Entonces, esta sorpresa de que el núcleo es el, justo el complemento ortogonal, de hecho es una característica del proyector. O sea, el proyector hubiese podido definirlo así. Esa es la propuesta de acá. ¿Sí? Es súper abstracto desde ese punto de vista. Dice, un proyector va a verificar necesariamente que el núcleo es del S ortogonal. El momento que verifica, entonces se le llama proyector ortogonal o al revés. Si le meditamos sobre la construcción, es realmente siempre así. Dicho de otra manera, es una característica. O sea, le podemos poner como definición, proposición si quiere. A largo plazo dice que una aplicación, por ponerle un nombre ahí, para S, ¿cierto? Bueno, pongámosle así, S es un subespacio de E, subespacio vectorial de E, pues una aplicación que cumpla eso, una aplicación, transformación lineal, una aplicación que cumple lo siguiente, digamos una aplicación phi que vaya de E a valores en E, tal que obviamente debe ser lineal, aplicación lineal, ¿sí? Y que el núcleo de phi sea el complemento ortogonal de S, visto ese común espacio vectorial. Esto muestra, o es una definición, proporción, como le digo, que phi es un proyector. Es la proyección ortogonal, de hecho. Es un
proyector o proyección, proyector ortogonal, proyección, bueno, proyector, bueno, el nombre estoy traduciendo mal. Proyector es un proyector desde el punto de vista general, o como lo reconocemos es la proyección, como le llamamos antes, proyección ortogonal de R2 en S. Bueno, de R2 no, pero estamos hablando ya en general del espacio vectorial E en el contexto en S. Siempre va a pasar. ¿Sí? Sí, basta verificar que cumple esto para que se pueda llamar proyector y que lo que está pasando es de esta idea general de aquí. Ahora, en más dimensiones, bueno, un gráfico quizás ahí en 3 dimensiones, ¿qué es lo que está pasando? Piense algo, por ejemplo, en L3. Imagine que tiene aquí, bueno, ¿qué espacios nomás tengo en L3? Puedo decir que tiene una recta como S, generado por algún vector, y entonces el complemento ortogonal sería un plano, ¿cierto? Digamos aquí, S ortogonal. Entonces, el que verifica esa idea de allá, o sea, una aplicación cuyo núcleo sea el plano, es justamente el proyector, cómo se le ve en este sentido. Entonces, digamos, acá tengo el U, ¿cierto? Entonces voy a tener el representante acá en la recta, que de hecho la diferencia de ellos va a estar contenida en el plano, ¿no? Es otra forma de verlo también. Entonces, esta va a ser visualmente la idea del proyector, la proyección de U en S. Que en este caso, bueno, sigue invocando a la dimensión de S para el cálculo, ¿cierto? Volvería a ser ya en la fórmula, otra vez el U, el E para la norma de E al cuadrado. Sí, sería esta representación. No cambia demasiado, de hecho, la formulita depende realmente de la dimensión de E. A largo plazo, entonces, vamos a mirar la dimensión de E para ver cómo empeora, que de hecho es la fórmula que se usaba ya en el algoritmo de Orrin-Smith. Acá simplemente está pasando directo, ¿no? Bueno, como definición también está llamando proyector ortogonal, transformación que satisface. Bueno, pues, básicamente lo mismo, ¿no? Yo lo unito en una sola definición, proposición. Proyector ortogonal, estamos diciendo que, bueno, también lo obvio, ¿no? Si escojo un elemento en S, la proyección no le altera. Sí, en mi gráfico acá también lo he podido entenderle, ¿cierto? Si toma un valor en S, la proyección es el mismo, ¿cierto? Es el otro caso, digamos, hay un conjunto estable para la aplicación que viene a ser lo mismo. Está poniendo acá también como definición. Y la otra que en el ortogonal vale 0. Entonces, combinando las dos, sí, podríamos ponerle como definición, proposición aquí también. La otra es otra condición que cumple también. Pues aquí me falta el espacio. Hay que ponerle la utilidad también aquí. Que es lo que se le va a llamar proyector. Pues afinando la notación para no confundir, vamos a obviar más bien esta idea general y vamos a llamar proyector ortogonal tal cual. Si verifica estas dos cosas, ¿no? Esto por un lado y por el otro hay ese conjunto estable. Bueno, eso como le decimos, diríamos que phi, si le pongo una fórmula, phi de S es todo S. Bueno, no es muy obvio escribirlo así. Pongámosle como la regla que se explicaba ahí, que U, elemento de S, va a provocar que phi de U sea el U mismo. Es estable en ese caso. Verlo como la identidad dentro de ese conjunto. ¿Sí? Una forma más elegante de decir lo mismo hubiese sido, por ejemplo, escribir que phi restringido al S es la identidad de S. ¿Sí? Otra forma más muy elegante de decir lo mismo esta condición. Entonces, cuando verifica esas dos ideas, lo vamos a llamar directamente más bien como proyector ortogonal. Cuando quitamos la condición de acá, estamos hablando de un proyector general, pero no le vamos a ver esa idea. Proyector ortogonal, pues porque da justicia al nombre que invoca el complemento ortogonal y que debe verificar estas dos ideas. Luego lo que nos interesa ver es la condición sobre o la forma de entender a la aplicación sobre una base. Y en concreto, pues tomamos una base ortogonal, esa sería la propuesta, ¿no? Si usted toma una base ortogonal, bueno, de hecho aquí no hay ningún denominador, entonces sería
con denominadores aquí, ¿no? Para la idea ortogonal. Si es ortonormal, pues ya tengo norma 1, no hay ningún denominador. Y apropiadamente podríamos construir, como habíamos entendido antes, una base completa del espacio que tiene un pedacito de S y un pedacito del complemento ortogonal. De esa manera un vector se lo puede descomponer rápidamente, se acuerda, coeficiente vector, coeficiente vector. Entonces, la definición, bueno, aquí están las fórmulas, quería explicar un poquito acá la idea del esquema. Piense que son espacios vectoriales de dimensión distinta, ya no necesariamente rectas, pero al menos en el esquema para intentar entender el objetivo. Si este es S y tiene ya una base, puedo buscarla una base ortonormal. O sea, podría tener aquí una base, como dice ahí, U1, U2, hasta UR, por ejemplo. Una base orto, si le pongo normal, no va a haber denominadores. Pero si construyo el complemento también de él, podría buscarle también de tal manera que sea ortogonal. O sea, tendría aquí una base para él, llamémosle B, o a continuación. Imaginemos que aquí la dimensión del espacio es N, entonces empezaría a contar desde R más 1, hasta llegar al N. ¿Sí? Para tener, acuérdense la idea de la dimensión. Entonces, puedo yo construir una base aquí ortogonal. Podría también construir una base ortogonal y finalmente podría tener una base completa del espacio. Acuérdense que como esto es ortogonal, por definición de complemento, el juntar ambas, tener el U1 hasta el UR, luego pegado el BR1 hasta el BN, y así convierte esto automáticamente en una base ortogonal. ¿Sí? Si a la vez esta era ortogonal y a la vez esta era ortogonal. Sería ortogonal. Si es ortonormal, ortonormal, automáticamente se convierte en ortonormal. ¿Sí? No se confunda ahí. Cada pedazo por su parte. Porque el conjunto resulta ser incompleto es porque estamos hablando de complemento. Si fueran otro tipo de espacios, no hay garantía. Tendría que pasar por Goran Smith para que se vuelva ortonormal en conjunto. En este caso, como era en el complemento, verifica. ¿Sí? Entonces, si ya tengo una base completa del espacio, ¿cierto? Del espacio completo, ya sabía cómo descomponer un vector ahí. Acuérdense la fórmula. Un vector U lo puedo descomponer en la sumatoria de estos de aquí. Bueno, a fines prácticos le podemos llamar de alguna manera, para no estar copiando V, llámale de otra manera, W1 le vamos a asignar así, hasta WN, para poder escribir aquí bonito. Entonces sería WI, más espacio, perdón, WI, y desde 1 hasta n. Y los coeficientes venían dados justo por el producto punto. ¿Se acuerdan? Los coeficientes de aquí, esta es la idea de ortonormal, era simplemente multiplicar u por el correspondiente wi. Nada más, este sería el coeficiente. No hay denominadores porque estamos suponiendo ortonormal. Si fuera ortogonal, pues aquí se aparecerían los denominadores. Entonces, a ese vector lo puedo descomponer. Entonces, es prácticamente la misma idea como cuando descomponían los ejes. O sea, un vector acá, u, ¿sí? Lo voy a poder descomponer entonces en componentes para los espacios correspondientes. Y se me borró aquí el S. Está por acá. Bueno, entonces voy a tener aquí en mi esquema componentes también por acá, dentro del espacio, dentro del espacio. Entonces, esas componentes son justamente las proyecciones. Es decir, este pedacito de aquí sería, por definición, la proyección de U sobre S. Estamos pensando que tiene más dimensiones, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro su fórmula? Entonces ahí recupera esta idea. Al U lo podríamos descomponer así. De lo que acabamos de ver, la parte que va a estar dentro del complemento, dentro de ese ortogonal, el momento de descomponer me va a dar 0. O sea, va a haber dos pedazos aquí, el momento que reescribo esta fórmula. La parte que va a caer 0 y la parte que va a ser estable, o que es la misma, que al final se ve así. Dicho de otra manera, la formulita aquí general viene a ser simplemente la suma de los que sobreviven por la aplicación proyección, es decir, solo los que estaban en S. Dicho de otra manera, los que tienen estas componentes. Finalmente, aquí simplemente la sumatoria del producto de U por los elementos de la base que estaban en S. En este caso lo llamamos U.
Bueno, le puse el mismo nombre, póngale otro nombre general, póngale X mejor acá, para no confundir X, un vector cualquiera. X. Entonces sería el X por los elementos de la base de S nada más. Entonces aquí vendrían los UI de I desde 1 hasta la dimensión de R. Estamos hablando que la dimensión era R. Entonces ahí descubriría o redescubro otra vez la formulita. Perdón, me faltó aquí. Por los elementos de la base, ¿no? Que vienen a ser otra vez los UI. Nada más. En el caso de ortogonal, entonces siempre se van a aparecer los denominadores, ¿no es cierto? Si cambia aquí la idea de ortogonal, ortogonal, juntar las dos por complemento ortogonal, tengo ortogonal. La descomposición aquí exige entonces el denominador, WI, WI. Y entonces en la fórmula van a aparecer ellos también. Va a aparecer aquí el WI, WI. Este es el pedazo que sobrevivió. Y el resto era más cero porque toda la componente que estaba acá va a descender al origen por la proyección. Bueno, más allá de eso, entender la idea del esquema y poder entender la fórmula directamente sin necesidad de ponerse en memoria la idea. Aquí está un poquito explicando esa idea, ¿no? El momento que pasa por ahí, pues hay una parte que desaparece y termina con el conjunto o digamos con la suma solo sobre la base de S como tal. Sí, aquí está, debe uno ver. Bueno. Ejemplos directamente de esas ideas. Bueno, aquí hay un ejemplo en los complejos. Podríamos ver luego un ejemplo en los reales. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Con lo que decíamos cuando la familia no era ortonormal sino ortogonal. Recuerde que siempre debo convertir o debo buscar una base ortogonal. Si la base no es ortogonal, no hay garantía de esta fórmula. No va a funcionar. ¿Sí? Y vamos a afinar un ejemplo y la observación que estamos hablando ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya que puedo definir la proyección sobre S, puedo definir la proyección sobre cualquier cosa. Podría definir, por ejemplo, la proyección sobre el mismo complemento ortogonal. O sea, si damos la vuelta y define, por ejemplo, la proyección de X, pero sobre el complemento ortogonal, es al revés, ¿cierto? Me interesa caer acá. Entonces, las componentes que desaparecen son estas de S y sobrevive solo el otro lado. Tengo al revés, ¿no es cierto? Podría tener la otra expresión, que sería de X a los elementos de ese ortogonal que estamos llamando V, ¿cierto? V, pero le había puesto R más 1. Bueno, aquí el índice, si no se frustra, sería desde 1 hasta N menos R. El otro, el complemento, ¿sí? V, R más K, por ponerle de alguna manera, ¿sí? A la final, los dos son complementarios como tal, como dice la palabra. Dicho de otra manera, ¿no es cierto? Si usted suma ambas aplicaciones como aplicaciones lineales, el conjunto resultante es la identidad. Es lo que estaba hablando por ahí, ¿cierto? Este pedacito de aquí deja estable al S y desaparece al S ortogonal. O sea, sobre S es como la identidad. El de acá funciona al revés. Deja estable a S ortogonal hacia el S. Dicho de otra manera, es como la identidad sobre ese ortogonal. Entonces, si une las dos, por ahí tengo la identidad para S y la identidad para ese ortogonal. O sea, cualquier vector, como es suma directa, se va a romper en ambas y al final termina con la identidad. Entonces, es un resultado quizás un poco trivial ahí, luego lo vamos a hacerle más útil como observación. Entonces, si usted coge para todo X, estamos diciendo, ¿no es cierto? Si proyecta a ver, perdón, si proyecta X en S, me da un resultado como vector, luego le suma la proyección en el ortogonal del mismo X, pues al final me da X, ¿sí? No sé si le cobra sentido. O sea, lo que estamos diciendo es la idea de descomposición. Si este le descompongo acá y luego este le descompongo acá, suma los dos vectores, llego acá. Era súper obvio eso en el plano, ¿no? Cuando estábamos aquí en la idea del plano. Estoy diciendo es que si descompone el vector A0 y descompone el vector 0b, y si suma A0 más 0b, me da obviamente AB. Es la misma historia, pero en el caso general. Funciona ahora sí para cualquier dimensión, salvo que o siempre que pueda encontrar bases ortogonales para poder formular esta idea. Todo esto va a ocurrir siempre, ¿sí? Es justamente esa idea de
bajarle a los ejes y coordenadas como lo que hacíamos en el 2. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahora sí, antes de pasar idea de dímenes. Ansia, vamos a poner un pequeño ejemplo. Imagina que tiene, dice, en el 3, voy a definir a S como un plano. A ver, para que sea un plano en L3 necesito solo una ecuación igual a 0. Entonces voy a poner así, X, Y, Z, elementos de L3, tales que, por ejemplo, X más Y más Z sea igual a 0. Por ponerle algo. Entonces ya chequé ahí la idea. Una sola ecuación igual a 0. L3, esto es un plano. Esto es un plano. Y le doy un vector, por ejemplo, U. El vector 1, 2, 3, por poner algo. ¿Sí? Busque la proyección. Imagino que es literal A. Sea, calcule la proyección de U sobre S. ¿Sí? Y podemos ponerle como pregunta 2. Construye entonces el proyector como tal, la aplicación. Aquí voy a calcular de un punto específico. La siguiente sería construya o especifique el proyector ortogonal como aplicación. Y vamos a quiero la función proyección en S que va de 3 a valores de 3. Sí, es la misma idea, solo que en lugar de ponerle números específicos 1, 2, 3, vamos a recrear la fórmula. Entonces vamos a ilustrar la idea. ¿Qué necesito para ello? Recuerda la expresión. Necesito sí o sí una base de S. Y no cualquier base. Para poder calcular esto necesito que la base sea ortogonal. Entonces las primeras etapas es una base de S. Luego vamos a construirla ortogonal o ortonormal. Al final el costo casi lo mismo. Ortogonal podría ser. Luego calcular la fórmula que se detallaba. Entonces ese es el camino. Bueno, una base, ya que tengo parametrizado, bueno, la tengo como una ecuación, puede cogerle al ojo o formalicemos. Vémosle como versión paramétrica. S como paramétrico tendría X, Y, Z. La ecuación me sirve para matar una sola de ellas. Por ejemplo, cojámosle aquí T, S, y aquí sería Z como menos T menos S. Para T, S en L2. Entonces ahí se revelan las dos dimensiones. Y ahí construyo una base cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, si me doy 1, 0, menos 1, y al revés, 0, 1, menos 1. Ya tendría una base, ¿sí? Base como tal. Hay muchas opciones, ¿no? De hecho, bueno, la más sencilla está intentando tomar. Llamémosle V1. Ya, esta es la base de S. Luego, nadie habló del producto punto, salvo si se dice lo contrario, sería el producto interno canónico. Vamos a hacer sencillo. Pensemos que es el producto interno canónico. ¿Sí? Como no se dijo nada, usamos ese nada más. Entonces, ahora sí es la pregunta, ¿será ortogonal? Ortogonal. Estamos suponiendo producto interno canónico. Y ahí hace el test. Como son solo dos vectores, facilísimo, ¿no es cierto? Llámele U1, U2. Producto interno U1 con U2. Va facilito. Me da 0 más 0. No, son ortogonales. Solo le pone así. U1 no es ortogonal a U2. Entonces necesito construir ortogonales, la idea de base. Y ahí invocamos más bien a Gram Smith. ¿Cierto? Recuerda el esquema. Entonces voy a construir con U los V. V1 es U1. Ya está. El segundo, V2 es, ¿se acuerda cómo era la idea? Cojo el conocido y le resto el ajuste de él con el que ya conocía, llevando su dirección. Como no hay nada, siempre va por defecto aquí el cociente, ¿no? La norma al cuadrado o le ponen así. Ya está. Son solo dos etapas. Entonces aquí evaluamos. U2 es 0, 1, menos 1. Menos arriba sería el producto de, voy a copiar nomás. 0, 1, menos 1 que multiplica al 1, 0, menos 1. La norma del cuadrado 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1.
siguiendo la dirección P1, 1, 0, menos 1. A ver si no me equivoqué. Y ahí simplificamos. Bueno, me da 0, 1, menos 1. Acá cuánto me da. Producto interno canónico. Facilito. 0, 0, menos, más 2, menos, menos, más 2. Y abajo me da 1. Menos, menos, más 1, 2. 2, no. 2. Y vector 1, 0, menos 1. Se va. Y termino con el vector 0, menos 1. Menos 1. 1. Menos 0, 1. Y menos 1, menos, menos, más 2. ¿No es cierto? 1. ¿Sí o no? Creo que estoy bien. Entonces, sí. Bueno, está multiplicando los que están arriba, el que da más 2. ¿Cómo los multiplica? Canónico. A ver si estoy bien. Ah, ¿por qué llegué a 2? No estoy mal. 0, 1, 0. 1, 0. 1. Claro, estoy mal. Pero está sumando ahí. 1. Menos, menos, más. 1 por 1, 1. Y acá abajo es 1 por 1, 1. 0, menos, menos, más 1. Ahora sí, 1 y 1, 2. Sí, verdad es. Perdón, está mal ahí. Ahora sí, me da un medio. Entonces, 0 menos un medio. Menos un medio. 1 menos 0, 0. Y el otro sí es menos 1. Le pongo aparte mejor. Menos, menos, más un medio. ¿Cierto? Menos, menos, más un medio. Entonces me da menos un medio. Si no me equivoco, sí, menos un medio. ¿Sí o no? Creo que sí. Ahora sí. Bueno, sí es fácil verificar si es directo Producto Interno con el canónico. Entonces, si el resultado de la base que buscaba sería tentativamente, le damos acá 1, 0 menos 1. El siempre el primero se queda. Y el segundo, menos un medio, 0, un medio. ¿Verifica o no verifica ortogonalidad? Acá factor signo. Ahí sí. Más por menos, 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 más, convierte en 0 y pertenece al espacio por si acaso. Bueno, el de acá sí y el segundo. En el segundo iba un 1. O sea, menos un medio 1 Creo que y se fue. medio. Algo me jale, ¿no es cierto? Porque no funciona el último. Inge, le faltó restarle por la matriz 0, 1, menos 1, ¿no? En la que está a la izquierda. ¿No le restó o sí le restó? Creo que sí. Pero a ver, lo hice mal. Dice el vector que quiero mover va aquí, ¿no? 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Y el otro, el conocido, lo único que hay. Van acá. Dirección acá. Ya. Entonces dice multiplica 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Menos, menos, más 1. Ya. Abajo voy 1. 2, 2, signo negativo acá y los demás acá. Y a ver, creo que estoy mal aquí, no me está cuadrando. Estoy cogiendo 0 menos 1 medio, ¿cierto? Estoy cogiendo 1 menos 0. Y aquí estaría cogiendo menos 1, menos, menos, más 2. Ya, que está mal. Menos un medio, que está poniendo 0, no, es 1. Claro, y el de acá es más. Entonces le puse mal, un medio, ¿cierto? Un medio. Ahora sí me da menos un medio. Y si verifica, gracias al 0 de acá, si verifica ortogonalidad. Y sumados los tres vale 0, como era la condición del espacio. Ahora estoy seguro. Esta sería la base a la que queremos llegar, base 2. Sería, ahora sí, ortogonal de S. Sí, no hacía falta pasar ortonormal. A la final, bueno, el cálculo es la misma historia. Solo falta dividir por la normal. Lo voy a dejar así. Entonces sería la segunda parte. Ya logré construir una base ortogonal de S. Necesario sí o sí para lo que sigue. Entonces, este es el que le estamos llamando V1 y V2. Y ahora sí construye, dice, la proyección sobre ese del vector y fijo que le pusimos, bueno, que le puse U. Se confunde con el otro nombre. El vector X, ya. Ese vector es el que le vamos a proyectar.
A la final es 1, el vector 1, 2, 3. Lo voy a poner así. Versión columna. Ya. Entonces, de acuerdo a la fórmula, era el vector pasado por la descomposición. Es casi por la misma fórmula, ya no. Es la sumatoria de este vector, que era el X negrilla. Si le ponen fórmula, aquí sería producto punto de Sx por los elementos de la base de S. En este caso son ortogonales ya, B, I. Y como no son ortonormal, va siempre aquí la división de la norma cuadrada. Y aquí tendría por BI. Tal cual la fórmula, ¿no? 2 dimensiones. Bueno, en este caso se ve mejor, más sencillo, porque solo son 2 dimensiones. Pasaría entonces finalmente a multiplicar aquí el vector 1, 2, 3 por el primer elemento de la base, que sería 1, 0, menos 1. Acá tendría el cociente de la norma de él, 0, menos 1, sí. 1, 0, menos 1. ¿Ya? Luego tengo el otro pedacito más. Falta la dirección, perdón. La dirección es del vector 1, 0, menos 1. Luego va más el otro pedacito, el producto del mismo vector, 1, 2, 3, con el vector del segundo que hallamos, en su medio, 1 menos 1 medio, la norma del acá, menos 1 medio, 1 menos 1 medio, etc. Y siguiendo la dirección de ese vector, menos 1 medio, 1 menos 1 medio. Todo ese cálculo que hice. ¿Ya? A ver si no me equivoco. Vamos a multiplicar producto interno canónico. Entonces arriba, por ejemplo, tendría 1, voy a escribir un acá, 1 más 0 menos 3. Abajo tendría 1 más 0 más 1. Y sí, pero no. Más por acá tendría menos 1 medio, más 2, ¿no es cierto? Menos 3 medios. Y acá tendría menos menos más 1 cuarto, más 1, más 1 cuarto. Sí, a ver si me equivoqué. De menos 1 medio, 1 menos 1 medio. Estamos cerca. Viene acá, finalmente. Sí, le simplificamos. 3 menos 2 y 2. O sea, menos. Menos el vector. O sea, menos 1, 0 y 1. Ya. Y el otro me va a quedar aquí. No, todo sobre 2. Si le pone todo sobre 2, va a darme menos 1 más 2 menos 3. Que me da menos 4 menos 1, ¿no? A ver si me equivoqué. Menos 1. Y abajo también se le pone, bueno, se va un medio, es un medio más 1, 3 medios. 3 medios así, acuérdense cómo estábamos así, 2 tercios, ¿no es cierto? Menos 2 tercios, a ver si no me equivoco. La chica, creo que menos 2 tercios. Sale ese factor de acá con el menos 1 medio, 1 menos 1 medio. Finalmente, ahora sí, empatamos bonito, menos 1. Y aquí va menos menos más. 2 tercios y 1 medio es 1 tercio. Luego el otro, 0 menos 2 tercios. Luego el otro es 1 menos menos más 2, 1 tercio otra vez, 1 tercio. ¿Sí? Y creo que sí. Vamos a ver. Finalmente, el vector al parecer es menos 3. A ver. 3 por 1, 3 menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y el otro es 3, 4 tercios. Parece que sí. Creo que me he equivocado en sumar y restar. Bueno, yo creo que sí está bien. ¿Cómo comprobamos? Bueno, debería ser ortogonal. En el esquema visual del que estábamos hablando, estamos más o menos así. Teníamos aquí el vector, el original, lo estoy proyectando, debe estar en S. Debería cumplir la condición explícita de acá. ¿Sí o no? ¿Verifico o no verifico? Si suma las 3 entradas, 2, 2, 4 me da 0. Perfecto. Sí está, menos en ese. ¿Sí? Yo creo que sí.
Yo creo que acabamos. Entonces, esta sería la respuesta de lo que hablábamos. No se ve tan feo. Yo creo que estamos bien. ¿Cómo más podría corroborar? Bueno, ya está en ese. El complemento ortogonal, si usted le ve en un esquema gráfico, esquema visual, dice, por aquí está el S, por aquí está el S ortogonal. Estábamos construyéndolos así. Al final descompuse al vector X acá y construí este como proyector de proyección de X sobre S. Si usted le resta este de acá arriba, que sería X menos proyector de S en X, necesariamente debe estar en el ortogonal. Debe estar en ese ortogonal. Dicho de otra manera, la resta siempre va a ser ortogonal al espacio. Otra forma de probar, ¿no es cierto? La resta de este vector debería ser ortogonal a S. ¿Sí? Bueno, ahí le dejo chequear la idea. Debería cumplirse siempre eso. Le dejamos así por el momento. Ya, la respuesta sería, dice, la proyección sobre S del vector 1, 2, 3 ha sido ese vector menos 2 tercios, menos 2 tercios, 4 tercios. Ya, ahora la parte B era buscar una fórmula. Bueno, si lo medita es exactamente lo que acabamos de hacer, pero para un vector general, porque quiero construir la aplicación proyección. Dicho de otra manera, repase la idea, pero ya no con el 1, 2, 3, sino con unas coeficientes generales. Y ahí sí van a empeorar un poquito las fórmulas. Porque en el caso general aquí dice, quiero ver cómo se ve la fórmula para un general. Por ejemplo, para un, ahora sí, X y Z, o ABCD, como quiera. ABCD, ABC. Repasa todo. ¿Dónde empeoró? Aquí voy a tener ABC. Y por acá también, ¿no? A ver si le puedo... No me deja. Ahora pasa mi puntero. ABC. Y aquí ya cambió todo, ¿no? Ahí sí el rastro hay que se le limpio ahí por si acaso me equivoqué. Póngale finalmente aquí sería A. ¿Qué más? B por 0 menos C. A ver. A menos C. El denominador no afecta. En el numerador acá también cambió todo. Sería menos A medios más B menos C medios. ¿No es cierto? Y ahí se cambió todo. Además va a crear una fórmula. Vamos a intentar llegar a la fórmula. Bueno, finalmente borro esto. Y le pongo en el color negro mejor. Se ve bien. Ya, entonces tendríamos, el denominador no cambió, 2 me da, ¿no es cierto? A menos C sobre 2 del vector 1, 0, menos 1. Y acá me va a dar el denominador contra que me dio un medio más un 3 medios, ¿no? 2 tercios. 2 tercios de lo que me da acá. Que si le pone todo sobre 2, va a tener menos B, no, menos A, más 2B, menos C. Con el sacrificio para quitar el 2 ahí, termina así. Del vector, menos un medio, 1, menos un medio. Y ahí sí le intentamos compactar todo. Finalmente, arriba terminaríamos con, bueno, ahí le puedes sumar aparte, lo voy a dejar escrito aquí. A menos C sobre 2, ¿no es cierto? Menos un medio, dice, o sea, más, no sé qué ver si, más 2 tercios de A menos 2B más C, el coeficiente X. En Y vale 0 y aquí solo pasa por 1, o sea, 1/3 de menos A más 2B menos C. Y el último, cambia también de signo acá, C menos A sobre 2. Acá va a cambiarse a negativo, como de más, 2 tercios. Ya le pasé mal el 2 acá, perdón. Era 1/3 de un medio, un sexto, ¿no? Dicho. Un sexto. Acá también, 1/3, 1/2, 1/6. Estoy mandando el signo adentro, me da A menos 2B más C. Sí, algo así.
Esa sería la función o la expresión general del vector, de la idea de proyección. Es decir, ahora sí se le codificamos como estamos acostumbrados, la proyección sobre S de un vector X, Y, Z es el vector de componentes. Aquí reemplaza nada más, ¿cierto? Le dejo más, X menos Z sobre 2 más, etcétera, 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 y le simplifica y se acabaría. Sería la fórmula general para proyección. Ahí la idea es que si reemplaza 1, 2, 3 en lugar de ABC, le vuelve a dar este, ¿no? ¿Sí? A la final. Bueno, no sé si alguna inquietud hasta ese punto. El cálculo nada más se vuelve tedioso a ratos, ¿no es cierto? Y es para usted ahí calcular una base ortogonal, luego recrear esto, tratar de no equivocarse en la simplificación y tratar de, si necesitamos, interpretar de alguna manera. Para finalizar esa idea, va directo esta noción de distancia de un punto, distancia al espacio, ¿sí? Como hablábamos de la distancia entre dos puntos, es la norma del vector, ¿cierto? Formalmente hablando aquí, no se confunda, dice, cuando toma usted, vamos a poner así, cuando toma vector, la distancia entre ambos, pues si este es AB, es la norma de A menos B. Se acabó, la idea de distancia, pero son los dos extremos conocidos. La distancia de un punto a un conjunto es como si tuviéramos aquí el punto X, queremos calcular la distancia a alguna cosa acá, ¿cierto? Más allá si eso no es espacio vectorial. Entonces dice, ¿a qué le vamos a llamar distancia? Usted va a coger las distancias de X a todos los elementos. La distancia por acá, la distancia de aquí, la distancia de acá, la distancia que está en el borde. Entonces, toda esa colección de números va a coger, como dice aquí, la más pequeña. Formalmente hablando, cosa en fundamentos, el ínfimo era la cota más chiquita de la izquierda que puede o no puede pertenecer al conjunto. Bueno, esa sería la definición. Es el ínfimo de algo. El ínfimo de una cosa que está en R que siempre existe. Entonces, a ese valor que dé como resultado se le va a llamar distancia. Bueno, no necesitamos verle tan abstracto así, porque de todas maneras el conjunto de la derecha no es así, pues es un espacio vectorial para nosotros. Sí, en el caso más sencillo. ¿Sí? Entonces, si el de la derecha es un espacio vectorial, pues aquí justamente lo que usted adivina, la distancia va a estar provocada por un elemento. Formalmente hablando, lo que se dice es que esto se convierte en el mínimo, o sea, el ínfimo es alcanzado cuando ese es un espacio vectorial. Si es un conjunto cualquiera, ahí sí de malas tengo que calcular esto formalmente, la idea del ínfimo. Pero si es un espacio vectorial, va a terminar siendo el mínimo. Bueno, la razón de fondo es porque, hablando de topología un poco ahí, el espacio vectorial es cerrado, entonces el ínfimo pasa a ser alcanzado. Pero como les digo, no afinamos demasiado en esa idea. Entonces, si reseteamos la idea acá, dice, si es X y tengo un espacio vectorial, entonces aquí va a ser alcanzado el mínimo, la distancia, la más chiquita, intuitivamente es justamente el ortogonal. Es decir, ya puede adivinar lo que debe hacer. Va a proyectar el punto acá en su versión proyección ortogonal. Y el complemento va a ser entonces la distancia. La idea visual es bastante amigable, ¿no es cierto? Como está poniendo por acá. Bueno, tengo finalmente otro gráfico aquí, la idea de distancia. Como les decía, ¿no? Formalmente no se olvide al menos de esa idea. Si tengo un punto, digamos aquí tengo mi espacio vectorial, un punto cualquiera y tengo un conjunto por acá, entonces calcular la distancia requiere calcular o estimar la idea del ínfimo. Formalmente aparece un ínfimo de, etcétera. Pero en el caso de que esto sea espacio vectorial, si ese es ese subespacio vectorial de cambia el asunto, porque ahora lo que tengo es alcanzable. O sea, tengo por aquí mi sistema de referencia, por aquí tengo el X, digamos que como el espacio vectorial debe haber pasado por acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasó si me sale el teclado? Sí, entonces si este es S, la distancia va a ser alcanzada necesariamente por la proyección ortogonal. Él es el que va a minimizar o alcanzar el mínimo. Entonces ahí adivina qué hay que hacer. Si este es X, y si esta es la proyección de X sobre S,
la distancia es la de acá, que es justo la diferencia. Estamos diciendo que la distancia de X a S, es esto norma, pero porque no me interesa ver como vector, sería la norma del vector X menos la proyección de X sobre S. ¿Sí? Nada más. O sea, calculo la proyección como antes del resto del vector y me interesa su norma. La distancia es invisible. Algo bueno de esto es entender que por la idea de complemento, de hecho hay dos opciones para llegar a esa idea. Imagina otra vez como estuviéramos en dos dimensiones. Si esto es S y este es S ortogonal, por aquí está el punto en cuestión X. Entonces dice, quiero calcular esta distancia de aquí. ¿Cuáles son las opciones? Otra vez, si usted proyecta sobre S, va a tener proyección de X sobre S. Y entonces esta distancia de aquí es la norma de X menos la proyección de X sobre S. Pero si va por el otro extremo, estamos hablando de complemento ortogonal. Hace este juego justamente de cuadrado, de un paralelogramo acá. Entonces, esa distancia es justamente alcanzada por el de acá. Estamos hablando de lo mismo. Este vector de aquí se le puede ver a la vez como X menos proyección de X sobre S. Es también la proyección de X sobre el complemento ortogonal. Es exactamente lo de acá. Entonces tengo otra opción, que sería la norma de la proyección de X, pero no sobre S, sino sobre su complemento ortogonal. Entonces, estas son las dos ideas a tener en mente presente. Siempre va a cumplir esta idea o este esquema. No importa la dimensión, siempre que sean complementos ortogonales. ¿Sí? Es lo único a descubrir. Por ejemplo, imagine que acá nos hubiese gustado conocer la distancia, ya que calculé la proyección, la distancia de este punto, ¿cierto? Del punto 1, 2, 3 al espacio. Entonces, si no se perdió la idea, estoy justamente aquí. Tengo el X, calculé la proyección. Lo único que me falta sería entonces restarles y calcular finalmente su distancia, ¿cierto? Es decir, ya conoce al X, ya conoce la proyección, los resta, calcula su norma y ahí me daría ese valor de la distancia. Pero hay un camino alternativo, como se dice acá. En lugar de hacer ese paso por ese, podría calcularle como directamente la proyección a ese ortogonal. ¿Cuál es el sacrificio ahí que debo calcular ese ortogonal? Eso no es más fácil. Realmente depende del ejercicio, depende de la dimensión. Por dimensión podría intentar entender. Vean lo que nos costó aquí poder proyectar en S. Como S tiene dos dimensiones, tuvimos que calcular la base y ortogonalizar. Este es el costo a la larga. Ortogonalizar para aplicar la fórmula. Si hubiéramos ido por la idea del complemento, al menos en dimensión se puede entender si S tiene dimensión 2, el S ortogonal tiene dimensión 1. Entonces eso va a ser súper fácil calcular la proyección porque ya no necesito hacer tanta historia del ortogonal. No sé si se puede entender. Para finalizar vamos a ver esa variante acá en paralelo, ¿cierto? Si en lugar de buscar la proyección en S, buscaba la proyección en ese ortogonal, necesitaba entender ese ortogonal. Pero al menos por la dimensión sabríamos que tiene dimensión 1. Entonces es más fácil calcular una base ortogonal de algo de dimensión 1 que de algo de dimensión 2. Esa es la idea. Bueno, aquí en concreto, ¿cuál sería? Un elemento. Hay un truco también súper fácil, ¿verdad? Ya que estoy en producto interno canónico. Acuérdense la definición. Ese ortogonal es el conjunto de los elementos, póngale X, Y, Z, tales que sea ortogonal a S. Bueno, si pone toda la definición, sería tal que producto interno X, Y, Z con los elementos S minúscula sea 0 para todo S en el espacio S mayúscula. ¿Cierto? Para todo S en el espacio S mayúscula. Pero ya habíamos empezado a entender que cuando es espacio vectorial,
buscar esta condición en todo el espacio, se puede simplificar, le puede poner así. Puesto que ese es espacio vectorial, basta, ¿no es cierto?, garantizar esto, basta probar, usar o garantizar, bueno, basta garantizar esta condición en una base de ese. Sí, habíamos explicado eso también en otro ejemplo, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, como ese tiene solo 2 dimensiones, bueno, encontrar la base no era muy difícil. Simplemente esto se traduce finalmente en calcular x, y, z para los dos únicos elementos de la base. Para el 1, 0, menos 1, igualado a 0. Y para el otro, x, y, z, que sería 1, 0, 1, menos 1, igualado a 0. Entonces termino en dos ecuaciones igualadas a 0. Se interpretaba, ¿se acuerda? Cuando tengo yo R3, un plano, algo de dimensión 1, necesitaba dos ecuaciones igualadas a 0. De ahí las va a sacar la ecuación. Que otra vez, como estamos hablando del producto interno canónico, las ecuaciones serían súper sencillas. Porque termino con x menos z igual a 0 y la otra y menos z igual a 0. Y de ahí construye, pues entonces, la base, ¿cierto? Entonces, una base de este conjunto puede ser, por ejemplo, si quiere parametrizar ya, para que sea más claro, más obvio, igual que antes le vamos a parametrizar. Entonces, ese ortogonal parametrizado sería x vale, y vale, z vale, y solo necesito un parámetro. Por ejemplo, a z le va a dar parámetro t, entonces x vale t, y entonces y vale t, y si acabamos, es obvio, de hecho, habéis escrito así los candidatos a base. T recorriendo los reales. Entonces, finalmente, una base de S ortogonal puede ser el vector 1, 1, 1, y se acabó. ¿Sí? Y pues por definición ya es ortogonal, o sea, es un conjunto ortogonal de un solo elemento, no hay nada que hacer. Y habríamos ganado hartísimo, porque ya que tengo ahí, calcular finalmente la proyección del vector que era 1, 2, 3 sobre ese ortogonal, como ve, ya me ahorré todo, ya necesito calcular nada más, pongo directamente la fórmula, y la fórmula lleva un solo elemento, o sea, simplemente es multiplicar el vector 1, 2, 3 por el vector 1, 1, 1, dividido para la norma de ese vector 1, 1, 1, 1, 1, 1, y aquí el dirección 1, 1. Bueno, ya que llegamos ahí, vamos a calcular en detalle. ¿Cuánto me da? Me va a dar arriba 1, 2, 3, ¿cierto? 6, no me equivoco, y acá 3. Vector 1, 1, 1. Entonces ha sido simplemente 2, 2, 2. Ese ha sido el elemento en cuestión. Corroborando con lo anterior, si le ve en un esquema visual, ¿qué es lo que logramos construir? Lineamos así. Por aquí está el vector en cuestión, el x, 1, 2, 3. Tengo la proyección sobre S, que tenía dos componentes, bueno, dos dimensiones. Este elemento de aquí es ese que calculamos allá, ¿no? Bueno, le pongo los nombres. Los números, 2 tercios, menos 2 tercios, 4 tercios. Sería esta componente, ¿sí? Y por otro lado, calculamos pensando en ese, bueno, no le pongo flechas, como espacio vectorial es una recta aquí. Ese ortogonal, que sería el vector, pongámoslo así, ¿no? Este es el vector de acá, proyección, la otra proyección está por acá, sería el 2, 2, 2, ¿sí? Entonces ya adivina, pues la distancia aquí, como le decía, cojo el original menos de esto, norma, o la norma del de acá. Entonces es súper más fácil, ¿no? La norma. Bueno, acuérdense que todo es producto interno canónico, es facilísimo, ¿no? 4, 4, 4, etcétera. Sí, pero le dejo mejor el esquema ahí para entender. Tal cual, entonces tengo las dos. Y se puede descubrir o se puede confirmar lo que se decía en la parte teórica, ¿cierto? Que los dos son realmente complementos. O sea, puedo descomponer X
Acuérdense la idea de suma directa. El espacio completo está en suma directa con S y S ortogonal. O sea, al vector de aquí, el vector 1, 2, 3 que escogimos, lo pudimos descomponer en una parte que está en S, que sería el menos 2 tercios, menos 2 tercios, 4 tercios, que está tal cual en S, como digo, y el que está en S ortogonal. En este caso es el 2, 2, 2. Siempre debería, si no me jalen los cálculos, va a verificar. ¿Sí? Menos 2 tercios más 2 me da 6, 4, 2. ¿Sí vale? 4. A ver. No sé si me jalé, debe coincidir. Verá, dice, ¿cuánto me da eso? Menos 2 tercios más 2. Me da 3. Ya me jalé. 3, 6, 4. 4 tercios. Entonces, bien. Acá, algo me jalé entonces. Me invito a revisar el cálculo a ver si algo hice mal porque no me está coincidiendo. Esto debería verificarse siempre. Están siempre en suma directa. Si descompone por acá y descompone por acá, la suma debe corroborar X. Debe ser sí o sí esto. Entonces, de momento que lo escribo así en frío y veo que está mal. Algo me jalé. Ahí sí le invito a repasar el cálculo. De pronto nos pasamos algo mal por ahí. Bueno, este está bien sencillo, cálculo acá. 1, 1, 1. Me hace pensar que mejor el de acá estaba mal. 2, no sé. 1, 2, 3. Pruébele ya. Sí, para no perder mucho tiempo aquí, puntos suspensivos. Repase el cálculo, en algún lado me equivoqué. Esto debe ser verdadero. Ninguno coincide, ¿no? El último 6, 10 tercios. No, ninguno está coincidiendo. Algo me falé por ahí. Una fórmula. Bueno, recapitulando, tengo dos opciones cuando hablo de proyección, cuando hablo de distancia, dos opciones para calcular. Todo depende de qué es más rápido. Como lo ilustro acá, era más cómodo calcular el ortogonal y descomponer ahí porque solo es una dimensión que coger el que tiene dos porque ahí sí tenía que calcular una cosa por Gram-Smith y etcétera, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Bueno, cosas a acotar. El cálculo es relativamente sencillo porque es producto interno canónico. A no perderse. Y si hubiese sido otro producto interno, hay que ir con cuidado. Otra cosa que a veces estamos acostumbrados, no sé, de pronto como le veía usted en el colegio, es que una cosa era súper obvia cuando hablábamos del complemento ortogonal. Este elemento candidato a base saltaba a los ojos porque son justo los coeficientes de la ecuación. Usted le medita. Los coeficientes de la ecuación son 1, 1, 1. Este 1, 1, 1 es justamente la base del complemento. No sé si alguna vez vio eso como artificio, como digo en el colegio, pero de todas maneras esto es verdad solo en el Producto Interno Canónico. Si el Producto Interno Canónico no hay garantía de por qué. ¿Por qué funciona? Porque en el Producto Interno Canónico usted tiene cómodamente 1, 1, 1 por X, Y, Z y se convierte en la ecuación X más Y más Z. Entonces, decir X más Y más Z igual a 0 quiere decir que el producto interno entre el 1, 1, 1 y el X, Y, Z general dale 0, es decir, está en el ortogonal, es decir, es la dirección que buscaba acá. Pero insisto, esto ya no lo va a poder hacer en general porque solo funciona para el producto interno canónico. Si el producto interno es distinto, este vector de aquí no tiene por qué aparecer acá. ¿Sí? No tiene por qué. Ese detalle nada más a recordar. Bueno, ahora sí, para finalizar, va a intentar recopilar las ideas, va a hacer un ejercicio usted sobre la misma idea. Bueno, ¿qué más se menciona acá? Finalmente se habla de la distancia, como esa fórmula. Bueno, aquí se explica por qué funciona, la idea de proyección, simplemente para ilustrar la fórmula de la que hablaba, ¿cierto? Para buscar la proyección, la distancia de un vector al espacio, necesita proyectarlo ahí y restar por la idea del triángulo rectángulo. O la otra opción, como se ve acá, puedo calcular más bien la proyección en el complemento ortogonal y ahí sería directa, el cateto forma la distancia.
Y nada más. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo en R3, otra ecuación, otro vector, calcule el punto más cercano. Bueno, cuando habla así, de distancia ya entendimos. Cuando habla de punto más cercano, tampoco se confundan. ¿No? Estamos otra vez hablando de lo mismo. Si tiene aquí un espacio vectorial, este, y tiene por aquí un vector U, pues el más cercano es el que minimiza la distancia, que como le dijimos justamente es el que provoca la proyección. Pero al final estamos hablando otra vez de lo mismo. Buscar el punto más cercano es él, es la proyección de U sobre S. Es el punto más cercano, es el que minimiza la distancia. Todo es a la final la misma idea, entonces no se confunda nada más. Pues ahí ve por qué busca la distancia, por qué busca la proyección y a fines prácticos como lo ve. Es más, en este caso específico, como S tiene dos dimensiones, el complemento va a tener una. Es más eficiente calcular la proyección en el complemento, porque solo tengo un cálculo sencillo a hacer y se acabó. ¿Sí? Y de ahí nada más. El resto del 8.3 queda afuera todavía, no vamos a ver esta idea de endomorfismos. Hasta ahí vamos a empezar a hacer ejercicio esta semana de lo que queda. Entonces, ahora sí vamos a revisar un poquito los que estaban acá en cuestión. Dice, este le mandé a mentar el 11. No sé si le logró entender, ¿cierto? Y le vamos a hacerle ya mismo, ya es un poquito conceptual, ¿no? De cálculo dice, por ejemplo, hallar el complemento ortogonal tal cual de los siguientes elementos. Base canónica, luego hay de distancia por acá. Por ejemplo, dice hallar la base ortogonal de los espacios de ejercicio anterior. Definir explícitamente las proyecciones ortogonales. Cuando hablamos así, explícitamente las proyecciones ortogonales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la aplicación, ¿sí? De lo que decíamos. Y luego dice hallar un punto desde 5 más cercano a. Lo que estoy buscando es la proyección, ¿cierto? Acá que tengo, dice tres espacios definidos por encontrar base ortogonal, tal que, bueno, es un mix de ideas, ¿no? Y luego ya se torna un poco más sutil. Vamos a, entonces voy a pedirle que hagamos uno fácil, dice, cojamos el inciso 1 del 12. Tengo este espacio vectorial y se para el producto interno canónico y se pide hallar el complemento. Entonces yo lo voy a esperar un poquito ahí para tratar de fijar la idea de todo lo que hemos hablado. Pues por ejemplo en este ejercicio le va a sumar lo siguiente, o sea, va a tomar el ejercicio 12, el inciso I, entonces tiene este espacio vectorial, en R3, producto interno canónico, y la parte A sería S ortogonal, ¿cierto? La parte B va a construir la aplicación, construya, o explique, explicite, como dice el ejercicio, no, encontrar, construya la función, la aplicación, proyección a S, que va de R3 a valores de R3. Me interesa la formulita, ¿cierto? Y finalmente podría intentar calcular la distancia, por ejemplo, calcule la distancia de algún punto cualquiera aquí en L3. No sé, 1, 1, 1 al conjunto S. Entonces ahí va a explotar las dos variantes, ¿no? ¿Qué es más cómodo? Calcular para S la proyección o para S ortogonal. Ya de las pistas ya no entiendo. Pues va a intentar no perder mucho tiempo, sobre todo aquí en los cálculos. Aquí sí necesito ponerlo en claro. Una variante de eso usted justamente va a intentar comprender. Está asociada a la idea de proyección del S ortogonal. ¿Se acuerda? Calcular la proyección a S como aplicación versus calcular la proyección a S ortogonal como aplicación están conectadas otra vez, porque las dos sumadas era la identidad. Entonces trate de inspirarse ahí. Va a haber uno de los dos caminos es más fácil que el otro. Y cómo construyo uno a partir del otro, recuerde aquí
como le digo, que los dos suman la identidad, la proyección en S de X más la proyección en S ortogonal del vector general X, ¿no? El vector general X es la identidad, es X mismo. Entonces, con esta pista podría ahorrarse el cálculo. Da lo mismo calcular cualquiera de los dos, porque puedo llegar al otro con esta identidad. Pero uno de los dos caminos es más fácil. Simplemente es lo que le menciono, ¿no? Entonces le dejo esto ahí para recordar como indicación para ver cómo se ahorra cálculos en el B. ¿Ya? A ver, voy a intentar hacer eso y ahí me deja ver a ver en el tiempo que nos queda. Si no, vamos alcanzando lo que podamos. La siguiente clase haríamos algunos complementos también de la idea. A ver, le doy unos minutos ahí.
Profe, creo que ya hice el... Dígame. ¿Podemos, ¿puede compartir en pantalla o subirlo? O sea, lo que hice fue el A. Ya. O sea, las bases que hay son 1, 2, 0 y 0, 0, 1. Y pues a partir de ahí ya... Dice, perdón. parece ortogonal, llegó a, ¿cómo me dijo? 1, 2, 0 y 0, 0, 1. Pero, ya. Y con eso entonces formé las ecuaciones que debe cumplir el ortogonal, que sería x más 1 más 2x igual a 0 x, y x sub 3 igual a 0. Em, ya, pero bueno, hay que tratar de dejarle acá en claro cómo es la aplicación con la fórmula. Para corroborar está bien acá, dice, bueno, no es por dimensión, ¿no? S1 es un plano, pero no funcionaría porque S1 si tengo una sola ecuación igual a 0, ya era un plano. Entonces, este ortogonal debe ser una recta. Aquí está mal. Está además un vector. Debería haber sido dos dimensiones para ese 1 y para ese ortogonal una sola. Y de hecho el vector no verifica porque haciendo el argumento anterior, cuando estoy en producto interno canónico y tengo justo esta configuración, una sola ecuación igualada a 0, se podría adivinar que ese ortogonal puede estar formado por el vector 2 menos 1 y 0 más bien. Este sería una base de ese ortogonal. Ahí puede empezar a manejar. Acá sería una base de S más bien, ¿cierto? Sí, estamos otra vez. Esta sería la base de S. Ahí se verifica, ¿no? 1 menos 2, 0 y acá 0, 0, 1. Sí, sería la base de S y este sería ese ortogonal. Entonces ya con estos datos vaya construyendo cómo sería la de acá. Nada más cómoda va a ser por la dimensión este de aquí. ¿Sí? Y con ella, con la identidad, puede construir la otra y luego calcular la distancia. Trate de, ¿cómo es? Calcularle los pasos ahí para ilustrar y corroborar también con los compañeros.
¿Cómo le va? Bueno, vamos a tener que dejarle para que le termine para la siguiente. Verá, la idea es que se vaya entrenando usted, ¿no? Va a tratar de calcular eso, esa parte. Todavía nos vemos cuando nos Eh, vemos, todavía el viernes. Me voy a pedir que le revise, ¿sí? Para el B, lo que estaba haciendo era, usando la fórmula esta de la proyección, el vector V eh, estaba usando simplemente x1, x2 y x3 como un vector genérico. Eso está bien hecho. Sí, o sea, para encontrar la proyección acá necesito un vector general. Entonces la fórmula va a tener que usar aquí vector general, ¿no? O sea, tendría que ponerle, por ejemplo, x y z, y aquí hay que descubrir cómo se ve en las fórmulas en Am, función del x y z. También era con el producto interno canónico. Sí, Ok. bueno, de hecho, la primera, la más sencilla, aquí le puedo dejar bosquejado, porque como solo hay un vector, ya sería ortogonal. eh, Aquí la formulita sería directa, o sea, lo que haría el vector es proyectarse él sobre esa dirección. O sea, aquí va a tener que calcular el producto de x y z por el vector 2 menos 1, 0, siguiendo esa dirección. 2 menos 1, 0, y acá la norma de ese vector al cuadrado, siguiendo fielmente la regla. Entonces tendremos esta ecuación a resolver finalmente, ¿no? Multiplicar, simplificar y descubrir cómo se ve. Entonces la idea es que para el otro es un camino más largo porque si tengo dos vectores hay que ortogonalizarlos y repasar la fórmula con dos vectores, o el camino alternativo que es este. Cualquier momento que tiene explicado esto en una fórmula, entonces usando esta propiedad, la proyección del mismo vector general x, y, z sobre ese despeja de aquí. Entonces sería el vector x, y, z menos la fórmula que le da de acá. Entonces ya puede ir más rápido. Y ahí nos ahorramos el calcular programas Nidalgo. ¿Sí? Ese sería el camino. Entonces le voy a pedir que le detalle, hágale nomás como pequeño ejercicio de entrenamiento, hágale todas las etapas en detalle para revisar la siguiente. Y le voy a pedir, voy a poner por acá en el texto que le vaya revisando. La siguiente clase vamos a intentar hacer ya solo ejercicios para entrenarnos, ¿verdad? Los ejercicios relevantes que le estaba direccionando por acá. A ver, dice, trate de practicarle, bueno, aquí va a estar un poco incómodo por la idea de complejo. Podríamos, bueno, va a tener que obviar ahí. El cuarto, calcular el complemento, ¿sí? A ver el cuarto. De ahí, ¿qué más tengo? Puedo empezar a indagar también por aquí. Podría usar como ejemplo justamente el 1 y el 4 para repasar esta idea. Calcular la base ortonormal, calcular explícitamente ese proyector ortogonal como aplicación. Y por ejemplo, en el último, dice en el quinto, ¿sí? Calcular el punto más cercano a la distancia. Pues, bueno, al final es decir, lo mismo la historia, ¿no? Dado este vector, calcularle la proyección. Sí, que de hecho ahí me va a servir la idea de la aplicación. Que usted calcula la aplicación general, puede rápidamente evaluar nada más. Y ahí vamos a intentar hacer algunos de los otros poco más extraños, como por ejemplo el de acá que había dicho que le medite el 11. Y voy al revés, ¿no? Dado una base, calcular un producto interno que me convierta esto de forma base ortogonal. Ya lo vamos a chequear. Y podría incluso repasar el mismo primero, solo cambiando el producto interno. En lugar de poner el producto interno canónico, podríamos coger ese producto interno que salió en... ¿Se acuerda que había un alfa aquí? Le pusimos solo 2. Creo que era así. Ah, no, solo era 2 más. Bueno, no va a servir, eran R2 nomás. Pues luego intentaremos finalizar un poquito, pero meditado sobre el producto interno canónico, el resto es empeorar el cálculo a la final, ¿no es cierto? Todos esos productos internos voy a tener que hacerle pasar por la versión matricial,
que sería lo más oportuno, o la fórmula para lo demás. Y vamos a ir chequeando algunas ideas conceptuales. Por ejemplo, vamos a ver esta idea de polinomios también. Nada más, creo que termina por acá. Sí, algunas ideas conceptuales ahí luego. En el peor de los escenarios, por aquí llegaríamos. La idea conceptual. O, como le decía, estas variantes son igual calculatorias, pero se cambia la idea sobre otro tipo de espacio de polinomios, espacio de funciones, etc. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy. Le invito, como le digo, a finalizar lo que estamos haciendo y ahí le corregimos. Compañero, Sí, ¿podría algunos- compartirle la imagen que le mandé, por favor? Déjame ver, acá está. A ver si se logra ver bien, ahí está un poco. Dice el S. ¿Qué hicimos para el S? Calculamos. Bueno, una base para S sería, ¿no? Base. Pero no es base de S porque no verifica esto. Tengo que ver X1, X2, 0, 1 no funciona. Acá un medio. No, está separado. Tendría que ser un medio 1. Ahí podría funcionar. Un medio 1, 0. O sea, este de aquí justo. Un medio 1, 0, un elemento. Faltaría otro elemento. Y entonces ya no lo puedo calcular bien. Si usa estos elementos como base para el ortogonal, no va a funcionar porque le va a dar otra cosa ya. Y ahí sí me sale otro vector, claro, aquí le salió. ¿Y cuál sería el otro elemento? ¿O cuál podría ser? O sea, alguna otra condición, digamos, algún otro vector que verifique. Aquí yo exploto el z más bien. El otro podría ser 0, 0, 1. Para verle más claro, siempre es oportuno expresarla en forma paramétrica mejor. Con la ecuación va a poder representar en forma paramétrica. Entonces, por ejemplo, como x3 no entra en juego, x3 lleva el parámetro t, y con la ecuación de acá puede desaparecer alguno de los otros dos. Entonces tendría dos parámetros. Sí, como lo estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Usted va a tener, por acá le hicimos algo parecido, ¿no es cierto? Con una condición, donde le puse por acá. Ya lo pasé. Ya me perdí. Cuando llamamos la idea de, aquí le puse, cuando llamamos la idea de base. Entonces ahí uso la ecuación. Entonces, a los que le pueda dar valores, usando la ecuación. En esta ecuación, como no había el tercero, entonces aquí por defecto iría t y se modela de esa manera. Se va a ver un poquito diferente por la ecuación nada más. Eso sería acceder el camino más directo ahí. O intentando dar valores, pero a veces uno se confunde porque intenta dar valores distintos y va a seguir terminando en este generado. O sea, todos van a ser una dimensión, ¿no? Tener dos dimensiones. Entonces ahí la trampa es que como el x no está, debe darle valor con un valor en x3 y ya se movió del espacio y ya va a poder tener dos dimensiones. ¿Sí? A recordar un poquito eso nada más. Bueno, si no hay más dudas, nos vamos a quedar ahí. Revisemos la siguiente ya. Practicar con los ejercicios que le mencioné. Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Gracias. Inge, gracias.